A ver, imaginemos por un momento. ¿Qué pasaría si pudiéramos sacar una foto, una instantánea de todo el planeta en un único día? ¿Qué veríamos en esa imagen? Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Y el día que hemos elegido es uno que a primera vista podría parecer uno más, el 12 de febrero de 2026. Un jueves, sin más, pero si nos acercamos y miramos con lupa, vamos a ver que está lleno de pistas sobre las tensiones y las fuerzas que mueven el mundo. Y de ahí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el mundo entero tiene un día de esos moviditos? Porque vamos a conectar puntos que parecen no tener nada que ver. Decisiones de superpotencias, competiciones olímpicas, y al final todo junto nos va a dar un retrato bastante revelador de nuestro planeta. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es el plan. Primero, el ajedrez político de alto nivel. Después, bajamos a la calle, urnas, protestas. De ahí nos vamos al Frente Olímpico. Luego echamos un vistazo a las alarmas que están sonando por el mundo y para terminar intentamos darle sentido a todo esto. Venga, pues empezamos por arriba, por el gran tablero de ajedrez de la política mundial. Aquí es donde se toman decisiones que, bueno, nos acaban afectando a todos. Vamos a ver qué movimientos hubo ese día. Fijaos, ese día el gobierno de Estados Unidos estaba jugando en dos tableros a la vez. Por un lado, en el internacional movía ficha con el portaaviones USS Gerald R. Ford hacia Oriente Medio, una señal bastante clara en plenas negociaciones nucleares con Irán. Y a la vez, en casa, el presidente Trump estaba apretando las tuercas a los de su propio partido, a los republicanos, por el tema de los aranceles. O sea, una demostración de fuerza por partida doble, hacia afuera y hacia adentro. Y aquí entra en juego el poder de una sola cifra. 78%. Ese fue el número que el presidente Trump usó para justificar su política de aranceles, hablando de una supuesta reducción del déficit comercial. Es increíble cómo un dato, un solo número, se puede convertir en una herramienta política tan potente, ¿verdad? Pero la cosa no acaba ahí. La partida entre superpotencias se jugaba también en la sombra. En el mundo del espionaje, la CIA publicaba un vídeo para reclutar gente en mandarín. Y no iba dirigido a cualquiera, no. El objetivo eran oficiales del ejército chino. Esto nos enseña otra capa del juego, la del espionaje digital, usando cosas como el navegador Tor para moverse sin ser detectados. Vale, ya hemos visto el poder desde arriba. Pero, ¿qué pasa abajo? Vamos a cambiar completamente el foco ahora y a mirar a la gente, a las calles y a las urnas, para ver cómo se mueve el poder desde la base. Y aquí vemos las dos caras de la moneda de la acción ciudadana. Por un lado, Bangladesh, millones de personas votando en sus primeras elecciones después del levantamiento de 2024. El resultado, una victoria aplastante del Partido Nacionalista. Y por otro lado, Argentina. Se aprueba una reforma laboral y la gente sale a la calle. Protestas masivas, enfrentamientos. Ya veis, la democracia en las urnas y la democracia en la calle, todo en el mismo día. Venga, cambiamos de tercio. Nos vamos ahora a un escenario que parece muy distinto, pero donde las tensiones del mundo se ven igual de claras. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Milano Cortina 2026 estaba que ardía. Y los titulares lo contaban todo. Teníamos de todo, ¿eh? Política, un atleta ucraniano sancionado. Sorpresas, la plata inesperada de la gran Chloe Kim. Polémica, de la buena, con los jueces de danza sobre hielo. Y deporte puro y duro, como la victoria de Estados Unidos en hockey. Y de todas esas noticias, la más sonada fue sin duda la sanción al corredor de esqueletón Vladislav Geraskevich. ¿Por qué? Por llevar un casco que era un homenaje a los atletas ucranianos muertos en la guerra con Rusia. El Comité Olímpico Internacional lo sancionó y es un ejemplo clarísimo de cómo un conflicto real se cuela hasta en una pista de hielo. Pero la tensión no era solo política, ¿eh? En la pista de danza, sobre hielo, la frustración casi se podía tocar. Escuchad estas palabras de la patinadora estadounidense Madison Chock justo después de la competición. Es necesario que haya una revisión formal y una investigación adecuada de estos jueces. En esa frase se nota toda la presión, todo lo que se juegan a nivel personal. Bueno, hemos hablado de política, de deporte, pero ese día, como todos los días, había otras historias de fondo. Esas luces de alarma que están siempre encendidas, aunque no siempre las miremos, y que son la realidad para millones de personas. 300.000. Pensemos en esa cifra un momento. 300.000. Ese es el número de personas que en Odessa, en Ucrania, se quedaron sin luz y sin agua. La causa, un ataque masivo con drones rusos. Y para ponerlo en perspectiva, esto pasó en pleno invierno. La cifra de repente se vuelve terrible. Al mismo tiempo, salía a la luz un informe de la ONU sobre Siria. Se habían frustrado varios complots de ISIL. El objetivo, el presidente del país, Ahmed al-Sharaa.
Hablamos de 5 intentos de asesinato diferentes que por suerte fueron parados por las fuerzas de seguridad. Vamos, una prueba más de que la inestabilidad en la zona seguía muy presente. Y ahora, una frase. Corta, pero demoledora. El mundo está en peligro. Y lo interesante es quién la dijo. No fue un político, ni un militar. Fue un importante investigador de Anthropic, una de las grandes empresas de inteligencia artificial, y lo dijo justo al dimitir de su puesto. ¿Su motivo? El ritmo descontrolado y, según él, peligroso, al que se está desarrollando la IA. Una alarma que suena desde dentro de la propia industria tecnológica. Y por si fuera poco, a todo esto se sumaban otras presiones. Por un lado, el clima. En Portugal, el ejército evacuando a miles de personas por inundaciones. Por otro, la economía. En India, la inflación subiendo al 2,75%. Son crisis más silenciosas, quizá, pero que afectan a la vida diaria de muchísima gente. Vale, hemos visto un montón de piezas sueltas de un puzzle global. Política, protestas, deporte, crisis. Ahora toca el paso final, alejarnos un poco para ver la imagen completa. ¿Qué nos cuenta este día si lo miramos en conjunto? Pues si unimos los puntos, vemos que hay varios temas que se repiten. Primero, las tensiones geopolíticas, que están a la orden del día. Segundo, la democracia, que está en plena ebullición, ¿no? Con victorias en las urnas, pero también con gente en la calle. También hemos visto cómo el deporte se convierte en un campo de batalla político y personal. Y por último, cómo los riesgos tecnológicos, los del clima y los conflictos no hacen más que aumentar. Es que es increíble pensarlo. Desde las amenazas de un presidente a la alegría de unas elecciones. Desde las polémicas en unos Juegos Olímpicos a las advertencias sobre el futuro de la humanidad. Todo en un solo día. Un día que nos enseña, como en una radiografía, las presiones que de verdad están moldeando nuestro mundo. Y recordémoslo, todo esto ha pasado en solo 24 horas. Lo que te deja pensando, si esto es lo que cabe en un día cualquiera, ¿qué nos traerá el siguiente?